Hola chicos, bueno, en esta ocasión les presento unos ejercicios en los que involucran toda la teoría que estuvimos trabajando en las clases anteriores que encuentran en el campus. Eh, Como primer ejercicio les propongo un ejercicio que tienen en la guía que hace referencia al modelo de Bohr, ¿sí? Por lo tanto, en primer lugar, fíjense que acá les dejé presentadas algunas de las fórmulas, ¿sí? Eh, a fin de que las tengan un poco más ordenadas. Recuerden que estas fórmulas fueron saliendo a partir de las deducciones que hizo Bohr al ir introduciendo cada uno de sus cuatro postulados, ¿sí? Por lo tanto, tenemos la velocidad que está cuantizada, que es la velocidad para el electrón en el átomo, el radio atómico en función de justamente el nivel energético, el número cuántico en el que esté, que está determinado por el n. En el estado base se conoce como el radio de Bohr. Fíjense que acá lo que hice fue agregarle z, ¿sí? Porque recuerden que el modelo de Bohr está ajustado a el átomo de hidrógeno, ¿bien? Pero también se puede ajustar a algunos elementos que estén ionizados, en el cual les haya quedado en su átomo eh, un electrón. Por lo tanto, todas las otras variables se mantienen constantes, pero va a cambiar el número atómico por la cantidad de protones que ese átomo contenga. En física cuántica, como empieza a aparecer mucho esta constante h sobre 2pi, para simplificar las expresiones, h sobre 2pi se lo escribe como h barrada, ¿sí? Entonces acá está expresado, por ejemplo, en el radio, de las dos maneras, con h y h barrada. Fíjense que acá en velocidad solamente dejé h barrada, ¿bien? Después tenemos el momento angular, la energía potencial eléctrica, que la solemos representar con la letra U, la energía total, bien, que esto también lo tienen en las deducciones que yo les había dejado, pero además sabemos que la energía total está determinada por la energía cinética y la potencial que tenga el electrón, ¿sí? Así que bueno, veamos un poquito cómo resolver uno de los ejercicios. Bueno, el primer ejercicio que ustedes tenían en la guía me dice lo siguiente: para el átomo de hidrógeno en el estado base, utiliza el modelo de Bohr para calcular la rapidez orbital del electrón, su energía cinética, su energía potencial eléctrica y la energía total. Bien, como me dice estado base, el número cuántico es 1. Bien, entonces en primer lugar me pide la rapidez orbital. Entonces, bueno, es esta expresión. Sin embargo, necesito conocer el radio. Entonces, lo primero que pasamos a hacer es calcular justamente el radio. Bien, ¿cuánto vale el radio? Vuelvo a dejar, fíjense que tenemos n vale 1, h barrada, yo estoy trabajando con esta expresión, ¿sí? Con la expresión de h barrada, dividido la masa del electrón, la constante eléctrica y la carga del electrón, bien, elevada al cuadrado. Fíjense que yo acá z no puse nada porque estamos trabajando con el átomo de hidrógeno, bien. Bueno, simplemente después lo que tenemos que hacer es operar e ir resolviendo. Yo les dejé acá, fíjense el cálculo como cálculo auxiliar, el trabajo con las unidades, ¿sí? Si tengo h barrada al cuadrado, bueno, la unidad de h es joules por segundo, entonces voy a tener joules al cuadrado por segundo al cuadrado. Mientras que en el denominador tenemos kilogramo, newton, metro cuadrado, el coulomb cuadrado se me va, ¿sí? Entonces nos queda esto, kilogramo, newton, metro cuadrado. Entonces, para saber cómo simplificar y si me queda bien la unidad, en lugar de escribir joules, puse newton por metro, pero como el joule está al cuadrado, me queda newton cuadrado, metro cuadrado. Entonces ahí fácilmente podemos ver cómo se van cancelando las unidades de medida y me queda solamente el metro, bien, que es la unidad de medida correspondiente para el radio, ¿sí? Alguno de ustedes podrá variar en función de
cómo realizan la operación, si en la calculadora van operando a medida que van encontrando los valores, ¿sí? Entonces puede ser que les quede un valor aproximado, 5, y ahí varíe un poquito los valores, pero este sería el radio atómico, ¿sí? Para el átomo de hidrógeno. Una vez que tenemos el radio podemos calcular la velocidad, entonces fíjense que vuelvo a reemplazar, n vale 1, h barrada, esta es la masa del electrón y ahí pongo el valor del radio. Entonces, nuevamente acá les dejé el cálculo auxiliar con las unidades de medida, entonces obtenemos la velocidad que tiene el electrón a esta distancia, ¿sí? Del núcleo atómico para el átomo de hidrógeno. Bien. Luego, si recordamos, nos pide la energía cinética y la potencial eléctrica, y por lo tanto la energía total. Como vimos en los videos anteriores, que les mostré que no hay diferencia entre trabajarlo la diferencia no es sustancial en trabajar la energía cinética con la expresión de física clásica o la física relativista, yo en este caso resolví trabajarlo de manera clásica, ¿sí? Con un medio por la masa del electrón por la velocidad al cuadrado. Esto me da 2,16 por 10 a la menos 78 joules, que en el electrón volt serían 13,5. Bien. Luego calculamos la energía potencial. Y algo importante, fíjense que tiene un menos, ¿sí? No se olviden de este menos. Y el menos hace referencia a que son estados ligados, ¿sí? O sea, el electrón está ligado a ese protón, ¿sí? Justamente nosotros sabemos que el electrón permanece orbitando alrededor del protón o alrededor del núcleo atómico gracias a la fuerza eléctrica de atracción que existe entre estas dos partículas. Bien, ese menos me viene a decir que estas partículas están ligadas. Bien, obtenemos un valor de energía potencial de 4,337 por 10 a la menos 18 joules. El electrón volt son menos 27,1. Por lo tanto, la energía total, ¿sí? Y fíjense acá lo que hice, ¿no? Se los planteo de dos maneras diferentes. La primera opción, que es mediante la suma de las dos energías, así que me da menos 13,6. Y por el otro lado, la segunda opción, ¿sí? Que es con todo el planteo de la ecuación que teníamos acá que yo les había presentado, ¿sí? Entonces deberíamos de llegar a el mismo valor o valores muy próximos. Entonces fíjense que resuelvo ya en esta instancia, no les puse las unidades porque para que no se mezclen con tantas constantes y tantas potencias. Pero bueno, los invito a que ustedes lo hagan como cálculo auxiliar. Y algo sumamente importante, por eso también opté por mostrarles esta opción. Fíjense que ustedes tienen muchos números y tienen con una potencia bastante elevada, ¿sí? O sea, ya sea por un número grande o con muchos ceros, números muy pequeños. Entonces, cuando uno opera con la calculadora, si se ingresa a veces toda una operación, no se va a registrar diferencia porque tal vez el número es significativamente pequeño, como por ejemplo pasa acá, comparado con la constante eléctrica al cuadrado. Entonces no suele mostrar un cambio. Entonces eso puede llegar a que tengan un error en los cálculos. Por lo tanto, cuando tenemos una situación como esta, ¿qué es lo aconsejable? Bueno, ir multiplicando los números y luego aprovechar que, fíjense que todos se están multiplicando, así que el orden de los factores no va a alterar el producto, por lo tanto pueden ir reagrupando, ¿sí?, los valores y luego trabajar con potencia de igual base, ¿sí?, con las propiedades de potenciación. Entonces, ¿qué es lo que procedí a hacer? 2 por 8,1 por 6,7
6,5536 por 9,869 por 9,1. ¿Sí? Me da este valor de 9534,75 y luego trabajé con la potencia, con la base 10, ¿sí? Entonces, como se están multiplicando, recuerden que las potencias se suman, ¿sí? Pero bueno, estas potencias algunas tienen un signo menos, así que en definitiva se restan. Y me da un valor de menos 88, ¿sí? Para el numerador. Mientras que en el denominador yo sigo dejando el valor de la constante de Planck elevado al cuadrado y luego procedo a dividir, ¿sí? Los números, o sea, los 9.534,75 dividido 4,395 y luego aplico de nuevo propiedades de la potencia para esta división, ¿sí? Fíjense que en definitiva cuando resolvemos en electron volt obtenemos un valor de 13,55 que es aproximadamente el mismo valor y es negativo, perdón, menos 13,55 electron volt, justamente porque hice lo que no se debe hacer, que es omitir el menos que está delante, bien, de la ecuación, y el valor, fíjense que es muy próximo al hallado de la otra manera, sumando la energía potencial y la energía cinética. Bien. Bueno, ahora para darle una vuelta de tuerca, ustedes tienen, les dejo planteada esta pregunta, ¿sí? ¿Cuánta energía se requiere para ionizar el hidrógeno? Y cuando está en el estado base o cuando está en el estado n igual 3. Me quedo cuando está en el estado base, ya que es la situación que estamos analizando. Entonces, bueno, lo que me pregunta es cuánta energía tengo que entregar para que ese electrón deje de estar en el átomo. Bien, entonces, si analizamos la situación, bueno, la energía que nosotros debemos de entregar es igual a la energía total, ¿sí? A los 13,6 electronvolt. En este caso va a ser positiva porque es la que nosotros tenemos que aportarle al átomo de hidrógeno para que en este caso quede con carga positiva, quede ionizado, dado que pierda el electrón. Estos valores van a cambiar en el caso de que el estado sea 3, ¿sí? Ahí los invito a ustedes a que hagan el cálculo. Bien, y lo mismo pasa con cualquier otro elemento, ¿sí? Recuerden que el modelo de Bohr y todas estas expresiones matemáticas se ajustan muy bien para cualquier átomo que se encuentre ionizado y que contenga un único electrón. Eso es importante. Bien, que esté ionizado de manera tal que le haya quedado un único electrón orbitando. Bueno, siguiente ejercicio propuesto está relacionado con el modelo de Bohr y con las series espectrales, ¿sí? Me dice lo siguiente: a continuación se proporcionan 4 transiciones posibles para el átomo de hidrógeno, la A, la B, la C y la D. ¿Cuál de estas transiciones emiten los fotones de longitud de onda menor? ¿En cuál transición el átomo gana mayor cantidad de energía? ¿Y para cuáles transiciones el átomo pierde energía? Bien, primero veamos las situaciones. ¿Sí? Me está mostrando en el caso A que el estado inicial es N2 y ese electrón va a saltar, bien, a un nivel 5. ¿Sí? Pensemos que tenemos el núcleo, tenemos N1, N2, N3, N4, N5 en este caso. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que el electrón se encontraba en el estado base y luego salta, bien, al estado 5. Por lo tanto, nosotros sabemos que para que eso suceda tuvo que haber adquirido energía, bien, o sea, que el electrón tuvo que haber ganado fotones. Entonces esa ya es la primera aproximación que tenemos para nuestros cálculos. En el caso B me dice que el estado inicial
es en el nivel 5 y el electrón salta al nivel 3. Entonces, acá, en esta otra situación, el estado inicial es en 5 y el electrón salta al nivel 3. Para que esta transición se produzca, ahí el electrón tuvo que haber perdido energía. Bien, ¿cómo pierde la energía? Sabemos que en forma de un fotón. ¿Sí? Entonces este fotón tendrá una energía que esté marcada por la diferencia de la energía obtenida entre estos dos niveles. ¿Sí? En C me dice que el estado inicial es 7 y salta al estado 4, o sea que se va a producir una situación similar a la anterior, al caso B. Y en el caso D me dice que salta del estado 4 al estado 7, o sea que es una situación similar que al caso A y en el que es importante marcar esto, tuvo que haber ganado un fotón, así decirlo, ¿sí? Tuvo que haber absorbido la energía de un fotón para que se produzca el salto, ¿sí? Entonces, me pregunta, bueno, ¿cuáles de estas transiciones emiten? En primer lugar, emiten fotones. Ya nosotros lo pudimos determinar, o sea, se emite fotón cuando se salta a un nivel inferior, ¿sí? Porque hay pérdida de energía. Pero necesitamos saber quién emite fotones de menor longitud de onda. Entonces, lo que procedí a hacer yo es aplicar las fórmulas, pueden aplicar las fórmulas de Balmer, de Palmer. Fíjense que en esos casos la única diferencia está es en quién es los resultados, los valores que le damos a n. Si no, lo trabajamos con la expresión general que había dado Rydberg. Bien, fíjense que cuando operamos, si yo resuelvo toda esta expresión que les estoy marcando, me va a quedar que eso es igual a 1 sobre lambda, o sea, no es el valor de la longitud de onda. Bien, tengan presente eso, de realizar bien el despeje. Acá me queda la longitud de onda, que me queda en metros, ¿sí? Y lo que hice fue pasarla a Armstrong, para que me sea más fácil comparar y también para poder, en el caso de necesitarlo, poder recurrir a la tabla con las longitudes de ondas del espectro electromagnético y determinar, ¿no? a qué fracción del espectro pertenece esta longitud de onda. Sin embargo, este ejercicio no lo pide, por eso no lo hice. Bien, pero de pedirlo, bueno, ahí lo trabajan como ustedes les sea más cómodo, o en Armstrong o en nanómetros. Fíjense que me da menos, ¿sí? ¿Por qué me da menos? A ver, analicemos la situación. Nosotros dijimos que el electrón estaba en el estado, en N2, perdón porque acá lo marqué mal. Entonces habíamos dicho que el electrón estaba en N2 y saltaba al estado 5. Bien, entonces para que ese salto se produzca, nosotros lo que necesitamos es que obtenga energía. Bien, estas expresiones lo que me están mostrando son las longitudes de onda del espectro de emisión, ¿sí? Entonces, acá nos está produciendo una emisión, bien, de fotones. Acá lo que se está produciendo es una absorción, bien. Lo que me está indicando este menos justamente es que es la energía que me falta. Este menos lo que me dice es, no se están emitiendo fotones, se están absorbiendo fotones, bien, que es lo primero que habíamos analizado. Se tienen que absorber fotones que tengan esta longitud de onda para que se produzca esta transición. Bien, vamos al estado B, al caso B, en donde el electrón salta del estado 5 al estado 3 y ahí nosotros habíamos dicho que se va a emitir un fotón. Entonces fíjense que acá en el resultado me queda un valor positivo, ¿sí? Justamente porque ese valor positivo me dice que se están emitiendo fotones y que los fotones que se emiten tienen esta longitud de onda. Bien.
¿Qué pasa en el caso C? En el caso C pasa algo similar. Nosotros habíamos dicho que saltaba del estado 7 al 4, o sea, que es un estado menor, por lo tanto, de nuevo, como en el caso B, se emiten fotones, y para este caso los fotones que se emiten tienen esta longitud de onda, bien, de 21.656,8 Armstrong. Por último, analizamos el caso D, y es que dijimos ya anteriormente que era muy similar al caso A, y fíjense que me queda un valor negativo. De vuelta, para que esta transición se produzca, es necesario absorber fotones con esta longitud de onda. Algo importante, para que la transición se produzca de esta manera, que el salto sea del 7 al 4, ¿sí? Puede suceder que los saltos se den de diferentes maneras, o sea, que por ejemplo salte del 7 al 6 y luego salte del 6 al 4, o del 7 al 6, del 6 al 5 y del 5 al 4, por ejemplo, alguno de los ejemplos posibles de transición. Bien, si se produce de esta manera directa, se va a emitir, se va a necesitar el fotón que tenga esta energía. Esta longitud de onda, o la energía asociada a esta longitud de onda. Bien, por último, analizando esto y para dar respuesta a lo pedido, tanto en B como en C se emiten fotones, que es lo que habíamos dicho, donde en el caso B, podemos ver por los valores, el fotón tiene una menor longitud de onda, por lo tanto, al tener una menor longitud de onda, tiene una mayor frecuencia y mayor energía. Bien. En el caso A y D, son los que dijimos que el átomo debe de ganar energía. O sea, para que se produzca esta transición, el átomo gana energía, tiene que ganar fotones con una longitud de onda de 4.341 Armstrong para el caso A y de 21.656,8 para el caso D. ¿Sí? Y en el caso D es el fotón más energético comparado con el fotón del caso A. Y por último, en B y en C, que se pierde energía, porque es lo que dijimos, están perdiendo fotones, entonces, nuevamente, como el valor negativo justamente es porque, perdón, acá está mal escrito, el valor negativo es porque necesitan absorber fotones, no emitir, ¿sí? Por favor, esto no va, no es que se emiten, se absorben. Bien, bueno, espero que esto les haya quedado en claro. Puede ser que en alguna situación me pregunten, ¿no? Bueno, el electrón salta del estado 5 al estado 3. ¿Cuál es la energía del fotón? Bueno, tienen dos caminos. O aplican esta expresión, esta fórmula, ¿sí? Trabajan con las series espectrales, entonces obtienen la longitud de onda, a partir de eso deducen la energía utilizando la ecuación de Planck, bien, H por nu, o la otra opción es trabajar con el modelo de Bohr, ¿sí? Con la expresión de energía total. Entonces, si yo conozco la energía total, ¿no? Del electrón, por ejemplo, en el estado 5, en n igual 5, luego calculo la energía total en n igual 3, la diferencia de energías que se produzca entre estos dos niveles, la variación de energía, se va a corresponder con el fotón emitido. ¿Sí? Son los dos caminos que pueden emplear en el caso, nuevamente, que les pregunte la energía del fotón emitido. ¿Bien? Bueno, veamos otro ejercicio. En este ejercicio lo que les propongo es practicar
con la longitud de onda de de Broglie. Verán que la expresión ya matemática es muy sencilla, ¿sí? Entonces, el ejercicio que elegí dice lo siguiente. Un protón tiene 3 electronvolts de energía cinética, encontrar su longitud de onda. Un electrón tiene 3 electronvolts de energía cinética, encontrar su longitud de onda. Y por último, el fotón tiene la misma energía cinética, 3 electronvolts, encontrar la longitud de onda. Bien, yo voy a resolver el ítem A y el ítem C. Bien, el ítem B con el electrón se los dejo a ustedes para que practiquen. En A me está diciendo que el protón tiene una energía cinética de 3 electronvolts. Por lo tanto, lo paso a joules. Son 4,8 por 10 a la menos 19 joules. Y fíjense que luego para calcular la velocidad lo que hago es aplicar la fórmula de energía cinética. Entonces me da un valor de 23.976 metros por segundo. Una vez que tengo la velocidad, listo, calculo la longitud de onda de de Broglie asociada al protón. Tengan cuidado acá con la masa porque lo que tengo que considerar es la masa del protón. ¿Sí? Para los que no se acuerdan, vale 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Sí? Estos valores los pueden tener en las tablitas o en la hoja de fórmulas que siempre les digo que tienen que tener a mano. Por lo tanto, me da una longitud de onda de 1,65 por 10 a la menos 11 metros, ¿sí? Por lo cual es posible difractar protones y calcular, ver o registrar justamente esta característica ondulatoria de las partículas. Ahora voy al caso del fotón. Y ojo acá, a ver. El fotón me dice que tiene 3 electronvolts de energía cinética, o sea, 4,8 por 10 a la menos 19 joules. Yo lo que quiero hacer es conocer la longitud de onda, pero estamos en presencia de un fotón. El fotón es una partícula de luz, podríamos decirlo, ¿no? En un lenguaje como cotidiano para poder entenderlo. Y se comporta ya de por sí como onda, tiene esta dualidad de onda-partícula y además es una partícula sin masa. Por lo tanto, no podemos aplicar la expresión para la energía cinética de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como estamos hablando de fotones, ¿sí? Nosotros ¿con qué vamos a trabajar? Hola chicos. Bueno, en esta ocasión, con la ecuación de Planck, entonces ahí directamente lo que hacemos es calcular la frecuencia que correspondiente a teoría que estuvimos trabajando, como tenemos la frecuencia, podemos calcular la longitud de onda. Como primer ejercicio les propongo, es por esto que resolví un ejercicio que tienen en la guía que hace referencia al modelo de Bohr, partícula, ¿sí? Versus, por lo tanto, en primer lugar, o sea, partícula masiva. Fíjense que acá les dejé presentadas algunas de las fórmulas, el tratamiento de la energía. ¿Sí? A fin de que las tengan un poco más ordenadas. La ecuación de Planck, estas fórmulas solo para partículas sin masa, deducciones que hizo sería un error conceptual aplicarlo al protón de sus cuatro postulados al electrón, porque tal vez podrían decir, bueno, pero ya tenemos la frecuencia, si lo resolvió de esta manera para el fotón, que es tan corto, en el átomo, entonces calculamos, aplicamos en función la ecuación de Planck para el protón, entonces cuántico que está reemplazo la energía cinética del protón, lo divido por la constante de Planck y me va a dar la frecuencia. Fíjense que esto es un error. Fue agregarle Z, porque estamos trabajando con recuerden que el modelo de Bohr está ajustado a el átomo de hidrógeno. Bueno, por último, pero también puse un ejercicio sobre algunos elementos que estén ionizados, ¿sí? En el cual les haya quedado. Acá tenemos, recuerden que Heisenberg lo que hace es un electrón. Por lo tanto, hay una incertidumbre, todas las otras variables mantienen constantes, pero cuidado acá, porque es una incertidumbre por la cantidad de protones, de la propia incertidumbre del objeto de medición. ¿Sí? Nosotros sabemos que si queremos medir una empieza a aparecer mucho, podemos trabajar esta constante metro sobre 2π. Para simplificar las expresiones, y la regla además h sobre 2π se lo escribe como h barrada.
en función de lo que tengamos que medir. Entonces, acá está expresado, por ejemplo, el instrumento o el otro, en función de las dos maneras, con H y H barrada. Fíjense que acá en velocidad solamente dejé H barrada. Tipo de incertidumbre. Después tenemos el momento angular, la energía potencial eléctrica, que hay variables la solemos que las vamos a medir con un valor aproximado. La energía total, cierta incertidumbre que me da por la naturaleza misma que yo de lo que estamos midiendo. Pero además se debe a la energía total está determinada por la energía cinética y la potencial que tenga el electrón. ¿Sí? Hay una interacción. Así que bueno, o sea, nunca lo pensamos de esa manera. Veamos vamos a medir algo, cómo resolver estamos interactuando con eso que medimos. Bueno, el primer ejercicio que ustedes tenían en la guía clásica dice lo siguiente: no hay diferencia de hidrógeno en el estado base. Nosotros utiliza no pasa nada. El error está calcular la rapidez orbital del electrón, su energía cinética, su energía potencial eléctrica y la energía de medición, y podemos realizar muy buenas mediciones. Como me dice estado base, el número cuántico es 1. Bien. Entonces, en primer lugar, me pide la rapidez orbital. Entonces, bueno, le asignamos posición, sin embargo, cantidad de movimiento, el radio, podemos decir posición y velocidad. Lo primero que pasamos a hacer es calcular justamente el radio, en donde el producto, cuánto vale estos valores, va a ser mayor o igual a H barrada sobre 2. Vuelvo a dejar, fíjense que tenemos ojo acá, N vale 1. Nosotros vemos este delta X, H barrada, yo estoy trabajando con esta expresión, ¿sí? En un cambio de posición o en un cambio de cantidad de electrón, la constante eléctrica, referencia a eso. Y la carga del electrón bien elevada al cuadrado. Podemos tener que yo acá sé la medición de posición y en la de calidad de hidrógeno. Bien. Acá les propongo dos ejercicios. Bueno, simplemente después lo que este me dice una particular de y lo completé acá porque no salió tipeado el cálculo como cálculo microgramo, o sea de 1 por 10 a la menos 6 gramos. Con las unidades de masa, ¿sí? Se mueve con si tengo una velocidad barrada al cuadrado, bueno, por segundo. La unidad de si su velocidad tiene un por segundo, entonces voy a tener 0,01 al cuadrado por segundo al cuadrado. Es la mínima incertidumbre, mientras que en el denominador tenemos kilogramo, newton, metro cuadrado, el cono cuadrado se me va, ¿sí? Lo primero que hago es nos queda de unidades, newton, metogramos, los pasé. Entonces, para saber cómo simplificar la velocidad metros sobre segundo, en lugar de escribir joules, lo que hago es newton por trabajarlo, como el joule está al cuadrado, me queda newton cuadrado, metro cuadrado. Trabajarlo fácilmente podemos ver cómo se van cancelando las unidades de medida y me queda que solamente el metro, acá, que es la unidad de medida correspondiente para el radio, ¿sí? Algunos de ustedes podrá variar en función de cómo realizan la operación, el porcentaje de incertidumbre, van operando a medida que van. Y lo que no salió aquí, encontrando los valores, en la fórmula, justamente yo quiero calcular, puede ser que les quede incertidumbre en la cantidad de un valor aproximado, sabemos 5 coma y ahí varíe un poquito los valores, pero sería la velocidad tiene una incertidumbre. El radio atómico vamos a poner para la incertidumbre, el valor átomo de incertidumbre que tiene esta velocidad. Una vez que tenemos el radio podemos calcular la velocidad, la cantidad de movimiento, que vuelvo a reemplazar, la masa N vale 1, H barrada, nanogramo, esta es la masa del electrón, y la velocidad, pongo el valor del radio, perdón. Entonces, a borrar. Nuevamente acá les dejé el cálculo auxiliar con todo esto. Las unidades de medida, entonces obtenemos la velocidad. Entonces tiene el electrón un nanokilogramo a esta distancia, bien, porque es del núcleo atómico, es el valor de la masa para el átomo de hidrógeno, metros bien, sobre segundos. Luego, si recordamos, nos pide la energía cinética y la potencial eléctrica, y por lo tanto la energía total. Como vimos en los videos anteriores, el valor de la incertidumbre que nosotros pasamos a trabajarlo y dijimos con decimales, la diferencia no es sustancial en trabajar la energía cinética con la expresión de física clásica, yo resuelvo relativista, me va a quedar una cantidad. En este caso resolví trabajarlo de manera clásica, o sea, una incertidumbre por la masa del electrón, de movimiento, por la velocidad al cuadrado. De 1 por 10 a la menos 15 esto me da 2,16 por 10 a la menos 78 joules, que en el electrón sería lo que vamos a considerar como. Luego calculamos la energía potencial. Y algo importante, fíjense que tiene un menos, la cantidad de movimiento, olviden de este menos, y el menos hace referencia a que son estados ligados, ¿sí? O sea, el electrón está ligado a ese protón, ¿sí?
justamente nosotros sabemos que el electrón permanece orbitando alrededor del protón o alrededor del núcleo atómico gracias a la fuerza eléctrica de atracción que existe entre estas dos partículas. Bien, ese menos me viene a decir que estas partículas están ligadas. Bien, obtenemos un valor de energía potencial de 4,337 por 10 a la menos 18 joules. El electronvolt son menos 27,1. Por lo tanto, la energía total, ¿sí? Y fíjense acá lo que hice, ¿no? Se los planteo de dos maneras diferentes. La primera opción, que es mediante la suma de las dos energías, así que me da menos 13,6. Y por el otro lado, la segunda opción, ¿sí? Que es con todo el planteo de la ecuación que teníamos acá que yo les había presentado, ¿sí? Entonces deberíamos de llegar a el mismo valor o valores muy próximos. Entonces fíjense que resuelvo ya en esta instancia, no les puse las unidades porque para que no se mezclen con tantas constantes y tantas potencias. Pero bueno, los invito a que ustedes lo hagan como cálculo auxiliar. Y algo sumamente importante, por eso también opté por mostrarles esta opción. Fíjense que ustedes tienen muchos números y tienen con una potencia bastante elevada, ¿sí? O sea, ya sea por un número grande o con muchos ceros, números muy pequeños. Entonces, cuando uno opera con la calculadora, ¿sí? Si ingresa a veces toda una operación, no se va a registrar diferencia porque tal vez el número es significativamente pequeño, como por ejemplo pasa acá, comparado con la constante eléctrica al cuadrado. Entonces no suele mostrar un cambio. Eh, entonces eso puede llegar a que tengan un error en los cálculos. Por lo tanto, cuando tenemos una situación como esta, ¿qué es lo aconsejable? Bueno, ir multiplicando los números y luego aprovechar que, fíjense que todos se están multiplicando, así que el orden de los factores no va a alterar el producto, por lo tanto pueden ir reagrupando, ¿sí? Los valores y luego trabajar con potencia de igual base, ¿sí? Con las propiedades de potenciación. Entonces, ¿qué es lo que procedí a hacer? 2 por 8,1 por 6,5536 por 9,869 por 9,1. ¿Sí? Me da este valor de 9.534,75 y luego trabajé con la potencia, con la base 10, ¿sí? Entonces, como se están multiplicando, recuerden que las potencias se suman, ¿sí? Pero bueno, estas potencias algunas tienen un signo menos, así que en definitiva se restan. Y me da un valor de menos 88, ¿sí? Para el numerador. Mientras que en el denominador yo sigo dejando el valor de la constante de Planck elevado al cuadrado y luego procedo a dividir, ¿sí? Los números, o sea, los 9.534,75 dividido 4,395 y luego aplico de nuevo propiedades de la potencia para esta división, ¿sí? Fíjense que en definitiva cuando resolvemos en electronvolt obtenemos un valor de 13,55 que es aproximadamente el mismo valor y es negativo, perdón, menos 13,55 electronvolt, justamente porque hice lo que no se debe hacer, que es omitir el menos que está delante, bien, de la ecuación, y el valor, fíjense que es muy próximo al hallado de la otra manera, sumando la energía potencial y la energía cinética. Bien. Bueno, ahora para darle una vuelta de tuerca, ustedes tienen, les dejo planteada esta pregunta, ¿sí? ¿Cuánta energía se requiere para ionizar el hidrógeno? Y cuando está en el estado base o cuando está en el estado n igual 3. Me quedo cuando está en el estado base, ya que es la situación que estamos analizando.
Entonces, bueno, lo que me pregunta es cuánta energía tengo que entregar para que ese electrón eh, deje de estar en el átomo, ¿bien? Entonces, si analizamos la situación, bueno, la energía que nosotros debemos de entregar es igual a la energía total, ¿sí? A los 13,6 electronvolts. En este caso va a ser positiva porque es la que nosotros tenemos que aportarle al átomo de hidrógeno para que en este caso quede con carga positiva, quede ionizado, dado que pierda el electrón. Estos valores van a cambiar en el caso de que el estado sea 3, ¿sí? Ahí los invito a ustedes a que hagan el cálculo. Bien, y lo mismo pasa con cualquier otro elemento, ¿sí? Recuerden que el modelo de Bohr y todas estas expresiones matemáticas se ajustan muy bien para cualquier átomo que se encuentre ionizado y que contenga un único electrón. Eso es importante, ¿bien? Que esté ionizado de manera tal que le haya quedado un único electrón orbitando. Bueno, siguiente ejercicio propuesto está relacionado con el modelo de Bohr y con las series espectrales, ¿sí? Me dice lo siguiente: a continuación se proporcionan 4 transiciones posibles para el átomo de hidrógeno, la A, la B, la C y la D. ¿Cuál de estas transiciones emiten los fotones de longitud de onda menor? ¿En cuál transición el átomo gana mayor cantidad de energía? ¿Y para cuáles transiciones el átomo pierde energía? Bien, primero veamos las situaciones. ¿Sí? Me está mostrando en el caso A que el estado inicial es N2 y ese electrón va a saltar, bien, a un nivel 5. ¿Sí? Pensemos que tenemos el núcleo, tenemos N1, N2, N3, N4, N5 en este caso. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, que el electrón se encontraba en el estado base y luego salta, bien, al estado 5. Por lo tanto, nosotros sabemos que para que eso suceda tuvo que haber adquirido energía, bien, o sea, que el electrón tuvo que haber ganado fotones. Entonces, esa ya es la primera aproximación que tenemos para nuestros cálculos. En el caso B, me dice que el estado inicial es en el nivel 5 y el electrón salta al nivel 3. Entonces, acá, en esta otra situación, el estado inicial es en 5 y el electrón salta al nivel 3. Para que esta transición se produzca, ahí el electrón tuvo que haber perdido energía. Bien, ¿cómo pierde la energía? Sabemos que en forma de un fotón. ¿Sí? Entonces este fotón tendrá una energía que esté marcada por la diferencia de la energía obtenida entre estos dos niveles. ¿Sí? En C me dice que el estado inicial es 7 y salta al estado 4, o sea que se va a producir una situación similar a la anterior, al caso B. Y en el caso D me dice que salta del estado 4 al estado 7, o sea que es una situación similar que al caso A y en el que es importante marcar esto, tuvo que haber ganado un fotón, así decirlo, ¿sí? Tuvo que haber absorbido la energía de un fotón para que se produzca el salto, ¿sí? Entonces, me pregunta, bueno, ¿cuáles de estas transiciones emiten? En primer lugar, emiten fotones. Ya nosotros lo pudimos determinar, o sea, se emite fotón cuando se salta a un nivel inferior, ¿sí? Porque hay pérdida de energía. Pero necesitamos saber quién emite fotones de menor longitud de onda. Entonces, lo que procedí a hacer yo es aplicar las fórmulas. Pueden aplicar las fórmulas de Balmer, de Palmer. Fíjense que en esos casos la única diferencia está es en quién es los resultados, los valores que le damos a n. Si no, lo trabajamos con la expresión general que había dado
Rydberg. Bien, fíjense que cuando operamos, si yo resuelvo toda esta expresión que les estoy marcando, me va a quedar que eso es igual a 1 sobre lambda, o sea, no es el valor de la longitud de onda. Bien, tengan presente eso, de realizar bien el despeje. Acá me queda la longitud de onda, que me queda en metros, ¿sí? Y lo que hice fue pasarla a Armstrong, para que me sea más fácil comparar y también para poder, en el caso de necesitarlo, poder recurrir a la tabla con las longitudes de ondas del espectro electromagnético y determinar, ¿no? a qué fracción del espectro pertenece esta longitud de onda. Sin embargo, este ejercicio no lo pide, por eso no lo hice. Bien, pero de pedirlo, bueno, ahí lo trabajan como ustedes les sea más cómodo, o en Armstrong o en nanómetros. Fíjense que me da menos, ¿sí? ¿Por qué me da menos? A ver, analicemos la situación. Nosotros dijimos que el electrón estaba en el estado, en N2, perdón porque acá lo marqué mal. Entonces habíamos dicho que el electrón estaba en N2 y saltaba al estado 5. Bien, entonces para que ese salto se produzca, nosotros lo que necesitamos es que obtenga energía. Bien, estas expresiones lo que me están mostrando son las longitudes de onda del espectro de emisión, ¿sí? Entonces, acá no se está produciendo una emisión, bien, de fotones. Acá lo que se está produciendo es una absorción, bien. Lo que me está indicando este menos justamente es que es la energía que me falta. Este menos lo que me dice es, no se están emitiendo fotones, se están absorbiendo fotones, bien, que es lo primero que habíamos analizado. Se tienen que absorber fotones que tengan esta longitud de onda para que se produzca esta transición. Bien, vamos al estado B, al caso B, en donde el electrón salta del estado 5 al estado 3 y ahí nosotros habíamos dicho que se va a emitir un fotón. Entonces fíjense que acá en el resultado me queda un valor positivo, ¿sí? Justamente porque ese valor positivo me dice que se están emitiendo fotones y que los fotones que se emiten tienen esta longitud de onda. Bien. ¿Qué pasa en el caso C? En el caso C pasa algo similar. Nosotros habíamos dicho que saltaba del estado 7 al 4, o sea que es un estado menor, por lo tanto, de nuevo, como en el caso B, se emiten fotones. Y para este caso los fotones que se emiten tienen esta longitud de onda, bien, de 21.656,8 Armstrong. Por último, analizamos el caso D, y es que dijimos ya anteriormente que era muy similar al caso A, y fíjense que me queda un valor negativo. De vuelta, para que esta transición se produzca, es necesario absorber fotones con esta longitud de onda. Algo importante, para que la transición se produzca de esta manera, que el salto sea del 7 al 4, ¿sí? Puede suceder que los saltos se den de diferentes maneras, o sea, que por ejemplo salte del 7 al 6 y luego salte del 6 al 4, o del 7 al 6, del 6 al 5 y del 5 al 4, por ejemplo, alguno de los ejemplos posibles de transición. Bien, si se produce de esta manera directa, se va a emitir, se va a necesitar el fotón que tenga esta energía. Esta longitud de onda o la energía asociada a esta longitud de onda. Bien, por último, analizando esto y para dar respuesta a lo pedido, tanto en B como en C se emiten fotones, que es lo que habíamos dicho, donde en el caso B, podemos ver por los valores, el fotón tiene una menor longitud de onda, por lo tanto, al tener una menor longitud de onda, tiene una mayor frecuencia y mayor energía. Bien. En el caso A,
y D son los que dijimos que el átomo debe de ganar energía. O sea, para que se produzca esta transición, el átomo gana energía, tiene que ganar fotones con una longitud de onda de 4.341 Armstrong para el caso A y de 21.656,8 para el caso D. ¿Sí? Y en el caso D es el fotón más energético comparado con el fotón del caso A. Y por último, en B y en C, que se pierde energía, porque es lo que dijimos, están perdiendo fotones, entonces, nuevamente, como el valor negativo justamente es porque, perdón, acá está mal escrito, el valor negativo es porque necesitan absorber fotones, no emitir, ¿sí? Por favor, esto no va, no es que se emiten, se absorben. Bien, bueno, espero que esto les haya quedado en claro. Puede ser que en alguna situación me pregunten, ¿no? Bueno, el electrón salta del estado 5 al estado 3. ¿Cuál es la energía del fotón? Bueno, tienen dos caminos. O aplican esta expresión, esta fórmula, ¿sí? Trabajan con las series espectrales, entonces obtienen la longitud de onda, a partir de eso deducen la energía utilizando la ecuación de Planck, bien, H por nu, o la otra opción es trabajar con el modelo de Bohr, ¿sí? Con la expresión de energía total. Entonces, si yo conozco la energía total, ¿no? Del electrón, por ejemplo, en el estado 5, en n igual 5, luego calculo la energía total en n igual 3, la diferencia de energías que se produzca entre estos dos niveles, la variación de energía, se va a corresponder con el fotón emitido. ¿Sí? Son los dos caminos que pueden emplear en el caso, nuevamente, que les pregunte la energía del fotón emitido. ¿Bien? Bueno, veamos otro ejercicio. En este ejercicio lo que les propongo es practicar con la longitud de onda de de Broglie. Verán que la expresión ya matemática es muy sencilla, ¿sí? Entonces, el ejercicio que elegí dice lo siguiente. Un protón tiene 3 electronvolts de energía cinética, encontrar su longitud de onda. Un electrón tiene 3 electronvolts de energía cinética, encontrar su longitud de onda. Y por último, el fotón tiene la misma energía cinética, 3 electronvolts, encontrar la longitud de onda. Bien, yo voy a resolver el ítem A y el ítem C. Bien, el ítem B con el electrón se los dejo a ustedes para que practiquen. En A me está diciendo que el protón tiene una energía cinética de 3 electronvolts. Por lo tanto, lo paso a joules. Son 4,8 por 10 a la menos 19 joules. Y fíjense que luego para calcular la velocidad lo que hago es aplicar la fórmula de energía cinética. Entonces me da un valor de 23.976 metros por segundo. Una vez que tengo la velocidad, listo, calculo la longitud de onda de de Broglie asociada al protón. Tengan cuidado acá con la masa porque lo que tengo que considerar es la masa del protón. ¿Sí? Para los que no se acuerdan, vale 1,67 por 10 a la menos 27 kilogramos. ¿Sí? Estos valores los pueden tener en las tablitas o en la hoja de fórmulas que siempre les digo que tienen que tener a mano. Por lo tanto, me da una longitud de onda de 1,65 por 10 a la menos 11 metros, ¿sí? Por lo cual es posible difractar protones y calcular, ver o registrar justamente esta característica ondulatoria de las partículas. Ahora voy al caso del fotón. Y ojo acá, a ver,
el fotón me dice que tiene 3 electronvolt de energía cinética, o sea, 4,8 por 10 a la menos 19 joules. Yo lo que quiero hacer es conocer la longitud de onda, pero estamos en presencia de un fotón. El fotón es una partícula de luz, podríamos decirlo, ¿no? En un lenguaje como cotidiano para poder entenderlo. Y se comporta ya de por sí como onda, tiene esta dualidad de onda-partícula y además es una partícula sin masa. Por lo tanto, no podemos aplicar la expresión para la energía cinética de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Como estamos hablando de fotones, ¿sí? Nosotros ¿con qué vamos a trabajar? Bueno, con la ecuación de Planck. Entonces ahí directamente lo que hacemos es calcular la frecuencia que correspondiente para este fotón y como tenemos la frecuencia podemos calcular la longitud de onda, ¿sí? Es por esto que resolví hacer estos dos ejercicios, partícula versus, o sea, partícula masiva versus partícula sin masa. ¿Cómo hacemos el tratamiento de la energía? ¿Sí? Recuerden que la ecuación de Planck es solo para partículas sin masa. Bien, sería un error conceptual aplicarlo al protón o aplicarlo al electrón, porque tal vez podrían decir, bueno, pero ya tenemos la frecuencia. Si lo resolvió de esta manera para el fotón, que es tan corto, bueno, entonces calculamos, aplicamos la ecuación de Planck para el protón. Entonces, reemplazo la energía cinética del protón, lo divido por la constante de Planck y me va a dar la frecuencia. Esto es un error, ¿sí? Porque estamos trabajando con partículas masivas. Por último, les presento un ejercicio sobre el principio de incertidumbre. Bien, en primer lugar, es importante que recuerden que esta incertidumbre a la cual hace referencia Heisenberg tiene que ver con la naturaleza del sistema que vamos a medir, ¿sí? No tiene nada que ver con la incertidumbre o el error que podemos tener cuando vamos a realizar mediciones de algún tipo y que están asociadas, por ejemplo, al instrumento de medición, ¿sí? Nosotros sabemos que, bueno, si queremos medir una longitud en función de las dimensiones de esa longitud y de cuán preciso queremos ser, va a ser el instrumento que vamos a elegir. Si va a ser una regla milimetrada o no, o si va a ser un metro, ¿bien? En función del instrumento va a ser cuán precisos somos y en función de cómo realicemos nosotros las mediciones, de cómo miremos, cómo nos coloquemos en el momento de realizar la medición, va a ser la forma en que tengamos de reducir el error. Acá Heisenberg no refiere a eso, ¿sí? Él va a decir que cuando yo quiero medir, por ejemplo, posición y cantidad de movimiento, o posición y velocidad, y por ejemplo la energía y tiempo, cuando relaciono estas dos variables, siempre voy a tener una incertidumbre, ¿sí? Y esto se produce justamente por, por la naturaleza de mi sistema que estoy midiendo, ¿bien? De mi sistema cuántico, de mi sistema microscópico, de mi sistema más bien atómico o subatómico, ¿sí? Más bien sería esta la expresión propia, ¿sí? Que, repito, la incertidumbre se da por las características de mi sistema atómico o subatómico. Bien, entonces, por otro lado, también esta incertidumbre se da justamente porque hay una interacción entre el observador y el sistema. Y por la naturaleza del sistema, en esa interacción se produce una incertidumbre porque hay cambios. Y esos cambios son difíciles de contemplar. Y los contemplo considerando que hay una incertidumbre. Bien. Por lo tanto, algo importante a destacar acá es que este delta X y delta P no tiene que ver justamente con una variación en la posición o variación en la cantidad de movimiento, sino que es la incertidumbre en la posición y la incertidumbre en la cantidad de movimiento. Cuando yo mido esos dos valores, o sea, cuando mido una aproximada en la posición y en la cantidad de movimiento, me tiene que dar el producto de estos valores, va a ser mayor o igual a h barrada sobre 2, ¿sí?
Veamos un ejercicio. Dice una partícula de, y acá tienen el dato porque no salió tipeado, 6 microgramos de masa, se mueve con una velocidad de 1 centímetro sobre segundo. Si su velocidad tiene una incertidumbre del 0,01%, ¿cuál es la mínima incertidumbre en su posición? Lo primero que hice fue realizar el pasaje correspondiente de unidades y luego necesito calcular, o sea, me está pidiendo la incertidumbre en su posición, entonces antes necesito conocer la incertidumbre en la cantidad de movimiento. Sabemos que cantidad de movimiento es masa por velocidad y en este caso tengo que considerar, ¿sí?, el porcentaje de incertidumbre. Entonces sabemos que ese porcentaje es lo mismo que expresarlo como 0,001. Entonces cuando resuelvo me queda un valor para la incertidumbre en la cantidad de movimiento de 1 por 10 a la menos 15 kilogramos por metro sobre segundos. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de conocer la incertidumbre mínima posible para la posición. Simplemente fíjense que yo despejo esta incertidumbre en la cantidad de movimiento, la paso dividiendo y me da un valor de 5,27 por 10 a la menos 20 metros en el valor mínimo de incertidumbre, en lo que, o sea, el valor mínimo que podemos registrar para la posición, ¿sí?, contemplando este principio de incertidumbre. Como otra situación, tenemos este otro ejercicio que me dice la incertidumbre en la posición de un electrón en un átomo no puede ser mayor que el diámetro del átomo. Calcular la incertidumbre mínima de la cantidad de movimiento asociada con una incertidumbre de posición de un Armstrong y B, si un electrón tiene una cantidad de movimiento igual al valor de la incertidumbre encontrada en A, ¿cuál sería la energía cinética asociada? Bien, entonces, en primer lugar, sabemos que la incertidumbre de la posición es de un Armstrong. Yo lo paso a metros y luego procedo a hacer el mismo despeje que hicimos en el caso anterior, solamente que acá lo que quiero calcular es la incertidumbre en la cantidad de movimiento. Entonces tenemos un valor de 5,2 por 10 a la menos 25 kilogramos metros sobre segundos. Entonces, en el ítem A me va a decir que el electrón tiene esta cantidad de movimiento, ¿sí? Esta es la incertidumbre. En el ítem B me dice que la cantidad de movimiento del electrón es igual a este valor de incertidumbre. Entonces, ¿qué velocidad tendrá? ¿Qué energía cinética tendrá? Por lo tanto, necesito calcular la velocidad. Si esta es la cantidad de movimiento, nuevamente consideramos que cantidad de movimiento es masa, en este caso del electrón, por la velocidad. Despejamos, así que para esta cantidad de movimiento, la velocidad que tiene que tener el electrón es de 579.670,3 metros sobre segundos. Calculando la energía cinética obtenemos un valor de 0,95 electronvolt. Bien, porque lo expreso en electronvolt, ya que es lo que me está pidiendo la incógnita. Y el ejercicio queda terminado, ¿sí? Fíjense que la aplicación matemática, ¿sí?, en ejercicios de estas expresiones es muy simple. Si tuviéramos energía y tiempo relacionados, procederíamos de la misma manera. Bueno, espero que estos ejercicios les sirvan y nos encontramos en el próximo video. Hasta pronto.